Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 27 de febrero de 2026. A la fuerza ahorcan. El gobierno no tiene más remedio que aterrizar en la realidad, darse cuenta de que no tiene una mayoría suficiente para gobernar y tiene que cambiar su plan inicial por el plan B, o en este caso por el plan C, porque ya por 2 veces consecutivas ha tropezado en la misma piedra. Él hizo ese famoso decreto ómnibus que conocemos desde el punto de vista periodístico como el decreto del escudo social, porque así es como lo quiere bautizar el gobierno, sabiendo que ahí había una especie de contenedor donde cabían muchas cosas heterogéneas, entre otras, inicialmente, la revalorización de las pensiones. ¿Qué es lo que pasó? Que había algunos grupos parlamentarios que juntos sumaban mayoría en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, que dijeron: nosotros queremos revalorizar las pensiones, pero no las queremos revalorizar si revalorizarlas supone también darle el visto bueno a muchas medidas con las que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, saque usted lo de las pensiones y aprobaremos la revalorización de las pensiones y a partir de ahí pues haga usted lo que estime oportuno. El gobierno inicialmente no quiso, perdió la primera votación y tuvo que hacerlo a la segunda. Se salvan las pensiones y llega el momento de mantener el resto de esos elementos heterogéneos que estaban contenidos en el llamado decreto ómnibus de escudo social. Y ya saben ustedes lo que pasó ayer, que lo volvió a perder. ¿Por qué? Porque esos mismos grupos, es decir, Junts per Catalunya, el Partido Popular y Vox, dicen: tenemos 2 problemas, no uno sino 2, que usted sigue empeñado en proteger a ocupas en situación de vulnerabilidad y además quiere usted tener manos libres para topar precios y nosotros no estamos de acuerdo. Por tanto, saque usted esas 2 cosas del decreto ómnibus y nosotros le daremos el apoyo para el resto de las medidas. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Allí ya les dijimos que había datos más que suficientes para pensar que efectivamente por segunda vez iba a tener que trocear el decreto. Y hoy, escuchando a María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, creo que efectivamente esa impresión se confirma, porque no creo que haya otra manera de interpretar estas palabras. Meditaremos, reflexionaremos al interior del gobierno a ver cómo se compone esa aritmética parlamentaria para intentar, como siempre, impulsar la mayor parte de las medidas que ahí se contemplaban, que todas, absolutamente todas, eran y son necesarias. Bueno, pues si todas eran y son necesarias, y usted sabe cuál es la aritmética parlamentaria, ¿por qué no lo hacemos desde el principio y nos ahorramos estas incertidumbres? Esta es la pregunta que cabría hacerle al gobierno. Hombre, una respuesta posible a esa pregunta es porque el gobierno a lo mejor sabe que tiene que trocear el decreto una vez, 2 veces, quién sabe si más, pero no quiere renunciar a un argumentario. El argumentario es: yo necesito poder culpar a la derecha, y en este caso caben los 3 grupos, porque Junts es de derechas. Es independentista, pero es de derechas. Ha estado apoyando a Sánchez, a pesar de ser de derechas, en un llamado bloque progresista, en un mal llamado bloque progresista, que no era progresista porque ahí están el PNV y Junts, que no son muy progresistas, ideológicamente hablando. Y eso se está viendo ahora con toda claridad. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Decir: oiga, yo tengo que culpar a la derecha de que algunos avances sociales no se consiguen por su culpa. Entonces, si tengo que perder alguna votación para poder decir esta votación se ha perdido por culpa de la extrema derecha, por culpa de los antediluvianos que están contra el progreso social, pues tendré que, en fin, tropezar alguna vez parlamentariamente hablando. Creo que esa es la explicación, pero reconozco públicamente que es una conjetura personal, y a lo mejor resulta que me equivoco en la interpretación. María Jesús Montero, desde luego, me da la razón, por lo menos por la vía de los hechos, porque a lo que ella no renuncia es a meterle el dedo en el ojo al Partido Popular. Bueno, el Partido Popular tendrá que explicar por qué dice que no a todo esto, que es bueno para la gente, y por qué piensa que intentar producir una derrota parlamentaria tiene mayor beneficio político que sacar adelante unas medidas que claramente son beneficiosas. Bueno, ¿dónde está la trampa curiosa de estas declaraciones? En la omisión, una vez más. Siempre me han oído decir que generalmente son mucho más elocuentes las omisiones, los silencios, que los pronunciamientos explícitos. María Jesús Montero habla del Partido Popular, pero ustedes habrán observado que no hace ni una sola referencia subordinada a Junts per Catalunya, que es tan culpable como el Partido Popular. ¿Por qué? Pues hombre, porque con Junts necesita mantener una vía de diálogo, es un puente que a lo mejor se puede cruzar en algún momento, no dinamitemos el puente, pero contra el Partido Popular barra libre. Claro, Pachi López ha tenido mala suerte,
¿Por qué? Porque él inicialmente tampoco quería hablar de Junts. Pero cuando le preguntan directamente, los periodistas le preguntan, oiga, ¿y qué pasa con Junts? Porque parece que Junts efectivamente está siendo coherente con lo que les dijo de que no les iba a apoyar nada. Claro, ante esa pregunta tan verdaderamente concreta, imposible eludirla, pues no tiene más remedio que decir esto. Bueno, lo que está cumpliendo es con una deriva que le acerca más a la derecha y a la ultraderecha que a los catalanes y catalanas. Y claro, pues me imagino que a Junts pues esto no le habrá gustado nada, pero tampoco cambia mucho el panorama que ya conocíamos. Es verdad que Patxi López tampoco renuncia, igual que la señora Montero, a hablar de la derecha y a hablar de los grupos que prefieren meterle el dedo en el ojo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, antes que buscar el beneficio de los ciudadanos de nuestro país. Hay quien considera esto una derrota del gobierno, pero que no. Esta es la derrota de la gente. Esta es la derrota de quien necesita de la política para tener una vida digna. Es la derrota de una ciudadanía que ve cómo hay partidos políticos que en lugar de defender a la gente solo tienen una obsesión, que es ver cómo maltratan a Pedro Sánchez. Bueno, pues eso no es política, eso es otra cosa. Ya, bueno, esa reflexión, señor López, con todo respeto, también se podría hacer analizando su estrategia, ¿no? Los ciudadanos ven cómo el gobierno, al final, para sacar adelante medidas que todos quieren, incluido el Partido Popular, incluido Vox, incluido Junts, pues no tiene más remedio que ir a un plan alternativo. Porque lo que no parece justo es que, teniendo ustedes la posibilidad aritmética de resolver, por ejemplo, el problema de la ocupación o el problema de no, en fin, topar libremente los precios, pues ponga usted en peligro aquellas cosas que efectivamente sí que tienen consenso. Por lo menos eso es lo que a mí me parece. Y además, la respuesta es evidente, porque el Partido Popular cuando le dicen, oiga, que de ustedes están diciendo esto desde el gobierno, desde el Banco Azul, pues ¿qué responden los portavoces del gobierno? Oiga, pues el gobierno podría perfectamente trocear y traer la votación uno a uno y veríamos en cuál hay consenso y en cuál no. Y es bastante de sentido común. Hoy, sin ir más lejos, lo ha recordado Juan Bravo. ¿Por qué, en lugar de traer ese decreto ómnibus, que ya llevamos 2 meses hablando de esto, no traen un decreto para cada tema? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo les hacía al principio. ¿Por qué? Es una buena pregunta que me gustaría que el gobierno respondiera en algún momento. Bueno, esto nos traslada al problema de fondo. Y el problema de fondo es que el gobierno está terminando de asumir, ya de una manera, en fin, bastante evidente, que la mayoría parlamentaria la tiene muy encrespada, porque Junts parece que efectivamente está cumpliendo su amenaza de no apoyarles nada. Y esto coloca la legislatura, esto lo comentábamos también ayer, en una situación muy complicada. ¿Por qué? Pues porque claro, pues hay que negociar, entre otras cosas, los presupuestos generales del Estado. Hoy le han preguntado a María Jesús Montero, ¿el gobierno mantiene el compromiso de presentarlos? Y María Jesús Montero ha dicho 2 cosas, interesantes las 2. Una, sí, mantiene su propósito. 2, a pesar de que sabemos de que hoy por hoy no tenemos mayoría. Sí, mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos. En este momento, sinceramente, no tenemos los apoyos. Tanto Junts como Esquerra Republicana de Cataluña, digamos, porque han sido las posiciones públicas más claras, no nos dan el apoyo a los presupuestos por cuestiones que nada tienen que ver con las cuentas públicas, pero yo espero que un mes, un tiempo, para poder concitar algún apoyo más y espero que podamos encontrar la fórmula para incorporarlo. Bueno, esa es la esperanza del gobierno. Si no cambian mucho las cosas, no parece que sea una esperanza fundada en datos objetivos, porque vuelvo a repetir, no hay ningún dato hoy por hoy. La política es muy cambiante y a lo mejor resulta que mañana el panorama es distinto, pero hoy por hoy no se vislumbra ningún escenario donde Junts vaya a doblar el brazo y apoyarle los presupuestos. Hoy por hoy, insisto. Entonces la pregunta que le he hecho a María Jesús Montero es, oiga, ¿y si no lo consiguieran? Si al final no tienen ustedes los apoyos para sacar los presupuestos, disolverían. Ya saben ustedes que ayer Emiliano García Paje hizo una reflexión que era bastante sensata desde el punto de vista de la lógica. Bien, es verdad que la lógica y la política no siempre van de la mano, es más, casi nunca van de la mano. Decía el señor García Paje, hombre, pues si no tenemos presupuestos, a lo mejor Sánchez debería adelantar las elecciones para hacerlas coincidir con las andaluzas, porque de esa manera conseguiríamos 3 cosas. 1, ser coherentes y no gobernar sin presupuestos, cosa que no hace nadie en Europa. 2, optimizar los resultados del Partido Socialista tanto en las generales como en las andaluzas,
porque habría más movilización del electorado en esas dobles urnas y el Partido Socialista se haría beneficiado. Y en tercer lugar, le ahorraríamos a todos los varones autonómicos, yo el primero, me imagino que eso lo dijo mirándose al espejo el señor García Paje, de recibir un castigo que va destinado a Sánchez y no a nosotros. Si las elecciones generales son después que las autonómicas, ¿quién va a sufrir el varapalo del electorado? Las autonómicas. Esa era una reflexión que tenía bastante sentido. Entonces hoy le han preguntado a Jesús Montero, que además es candidata del Partido Socialista en Andalucía, o sea que está interesada también en optimizar los resultados en las elecciones que se van a producir en primavera. Y decían, si no hay presupuestos, habrá elecciones adelantadas. La respuesta de Montero ha sido esta. No. Definitivamente no, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a presentar los presupuestos generales y, como siempre, vamos a trabajar hasta el último minuto, hasta el último balón para conseguir el apoyo de los grupos políticos. En todo caso, yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy claro. Se va a agotar la legislatura. Bueno, se va a agotar la legislatura, entendemos, incluso aunque no se aprueben los presupuestos. Y esto choca con lo que se está diciendo en Cataluña. Hoy se ha producido una noticia que está relacionada con esta que les estoy contando y que tiene mucho interés, creo yo, para analizar la situación que estamos viviendo, que es que Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ha aprobado, el Consell, es decir, el gobierno catalán, ha aprobado hoy la remisión al Parlamento de Cataluña de los presupuestos de la comunidad autónoma, de la Generalitat catalana. Y lo ha hecho sin tener todavía garantizado el apoyo, pero no tiene ni el apoyo de Esquerra ni el apoyo de Junts hoy por hoy. Entonces lo que están diciendo todas las personas que tienen información allí en Cataluña es que si ella no consiguiera el apoyo, adelantaría las elecciones, lo cual dejaría a Sánchez en una situación un poco desairada. O sea que en Cataluña no se puede gobernar sin presupuestos, pero en España sí se puede gobernar sin presupuestos. ¿Esto cómo va? No sé lo que va a pasar con los presupuestos de Cataluña, pero que desde luego lo que pase en esa batalla concreta va a tener repercusión a nivel nacional, no tengo la más mínima duda. En el momento lo que está haciendo Esquerra es sacar partido de los dos escenarios, porque Esquerra es fundamental, tanto en Cataluña como en Madrid, para los presupuestos de Illa y para los presupuestos de Sánchez. Por lo tanto, tiene un doble motivo para presionar. ¿Y qué quiere conseguir Esquerra? Ya lo sabemos, pero por si acaso alguien lo había olvidado, hoy lo ha recordado Isaac Albert, que es portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Sería la prueba del cotó? Sería la prueba del algodón, sería un mensaje público, nada escénico. No necesitamos ninguna foto ni bandas musicales, pero sería un elemento, un primer paso claro que además da respuesta a lo que pactaron en la bilateral los dos gobiernos. Que a més dona resposta al que van pactar a la bilateral els dos governs. Claro, no he contado y ha sido fallo mío y pido disculpas, que se está refiriendo a la transferencia de la recaudación del IRPF. Lo que quiere el gobierno catalán es recaudar el IRPF en Cataluña. Esto es lo que están reclamando. ¿Y eso va a ser posible? Pues mire usted, aquí es casi todo posible porque como esto es un foco donde se negocia, pues vaya usted a saber, lo que hoy es no, mañana puede ser sí. De momento, lo que ha dicho hoy María Jesús Montero es que, una vez más, hoy por hoy, rebus y gestantibus, el gobierno no está por la labor. La posición del Gobierno, y la mía particularmente, siempre la hemos dejado muy clara, ¿no? Nosotros, en materia de IRPF, en el día de hoy, no tenemos acuerdo y, por tanto, hay que seguir trabajando y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación autonómica y que espero que eso nos permita también, en el IRPF, aprender del camino recorrido, que es hablar, hablar, hablar y abandonar posiciones extremas que lo único que hacen es alejar, ¿no?, el punto de encuentro. Bueno, pues ya veremos cómo acaba esto, pero este es un asunto que políticamente tiene bastante interés, como ustedes habrán colegido, y vamos a ver qué es lo que puede hacer el gobierno, a ver si consigue recomponer de alguna manera. No parece fácil esa mayoría parlamentaria que ahora brilla por su ausencia. Y luego tiene un segundo problema, esto también lo sabemos, que es la sombra de la corrupción que le persigue de cerca. No hay manera de despegarse. Cada día hay alguna noticia que para el gobierno pues suena preocupante. ¿Cuál es la de hoy? La de hoy es que la juez que estaba investigando el rescate de la compañía aérea Plus Ultra ha decidido que la investigación ha adquirido tal envergadura que lo tiene que investigar la Audiencia Nacional. Claro, como las diligencias están todavía declaradas secretas, no sabemos a qué envergadura se refiere. Lo que sí que sabemos es que será la Audiencia Nacional, será Ismael Moreno el que a partir de ahora tenga que investigar el rescate de Plus Ultra.
Paco Cobos. Buenas tardes. El caso de Plus Ultra vuelve a la Audiencia Nacional tras decidir la magistrada que instruía el caso en Plaza de Castilla que no es competente para continuar con la investigación del mismo. La juez Esperanza Collazos se inhibe del caso bajo secreto de sumario en favor de la Audiencia Nacional por considerar que varios de los supuestos delitos cometidos son acciones llevadas a cabo en el extranjero. El caso recalará en las manos del juez Ismael Moreno, que ya investigó los posibles delitos de blanqueo de capitales de la aerolínea y que pasó el caso a Collazos porque decía que gran parte de los delitos cometidos y las personas vinculadas a la trama giraban en torno a España. El magistrado recoge ahora el caso con mucha más información acerca del rescate de los 53 millones de euros debido a las diligencias acordadas por la magistrada Esperanza Collazos. Entre ellas se encuentran varios informes de la UDEF que conllevaron a las detenciones de varios dirigentes de Plus Ultra. Uno de los detenidos fue el amigo y pagador de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Y ahí puede estar una de las claves. El hecho de que Zapatero efectivamente cada vez esté más comprometido por las informaciones que vamos conociendo. No sé cuál es el valor que le da a los jueces, porque vuelvo a repetir que la investigación todavía está bajo secreto. Pero el Partido Popular intuye que a Zapatero las cosas se les están poniendo cada vez más negras. De hecho, y esta es otra noticia que debería preocupar, saben ustedes que ha sido citado a la comisión del Senado que está investigando, entre otras cosas, el rescate de Plus Ultra, para que explique, para que dé respuesta a muchas de las preguntas que suscitan las informaciones periodísticas que les he contado. Bueno, esto por lo que respecta a la corrupción. Y luego, también en el panorama informativo de hoy, ¿qué destaca? Pues el debate que inopinadamente ayer abrió, digo inopinadamente porque nadie se lo esperaba. De repente, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, el jefe de la oposición, abandera una iniciativa que hasta ahora no estaba en el debate público, que era que tiene que volver el rey emérito. Después de la desclasificación de los papeles del 23F, como ha quedado acreditado que él defendió la democracia, cosa que por otra parte ya sabíamos, pues que tiene que volver, que no se puede morir en Abu Dhabi, que hay que tratarlo con dignidad. Claro, ¿qué es lo que ha dicho hoy el Palacio de la Zarzuela? Que el rey puede volver cuando quiera, pero eso sí, que solo le pide una condición, que si vuelve, se declare sujeto fiscal en nuestro país, es decir, que pague impuestos. Y eso, que parece bastante razonable, no crean ustedes que es una cuestión fácil de asumir. ¿Por qué? Pues fíjense, Carlos Cruzado, que es el portavoz de Gesta, ha explicado con toda claridad qué es lo que tendría que hacer el rey emérito si viniera a España y quisiera hacer caso a lo que le piden desde la Casa Real. Y quizá la Casa Real lo que hace es poner el foco en el problema, ¿no? que es la fiscalidad, y son los problemas que quizá podría tener si vuelve y ya aclara su residencia fiscal en España, ¿no? Porque entonces tendría que tributar en el impuesto de la renta por todos sus ingresos, tanto los que tenga en España como fuera, por el impuesto de patrimonio, y quizá lo más reseñable es que tendría que presentar declaración de bienes en el extranjero. Imagínense ustedes el papelón. Yo creo que esa es la razón por la que el rey se resiste, ¿no? Porque, entre otras cosas, tendría que aflorar bienes que ni siquiera sabemos que tiene. Claro, es bastante razonable, ¿no?, lo que pide la Casa Real, yo creo. Es decir, oiga, si quiere venir, que venga, porque él no está exiliado. A él nadie le obligó a irse. Pero si viene, que se comporte como un ciudadano más. Y, por lo tanto, que pague impuestos en nuestro país, con todo lo que eso comporta. A María Jesús Montero esa posibilidad, como es ministra de Hacienda, le parece absolutamente fantástica. Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho la propia Casa Real. Pero al Partido Popular no sabemos si le parece bien o mal. Lo digo porque Isabel Díaz Ayuso suele tener siempre respuestas para todo. No es una mujer que titubee, tiene bastante decisión. Pero cuando a propósito de esta cuestión le pregunta, ¿a usted le parecería bien que hiciera caso el rey emérito a la Casa Real y que tributara en España? Pues ahí ya Isabel Díaz Ayuso no tenía una respuesta. No puedo asentar una opinión al respecto. Sí que puedo decir que es una institución muy querida, por tanto es una institución que a España le ha sentado bien. Sí, pero no es eso lo que le preguntan, señora Jesús. Le preguntan que, oiga, que la Casa Real está diciendo que tiene que pagar impuestos en España. ¿El Partido Popular qué opina? De momento, Ayuso no tiene opinión. No puede asentar una opinión al respecto, como acaban de escuchar. ¿Y esto a qué conclusión nos lleva? Pues a que probablemente el Partido Popular se ha metido en un jardín. Hoy Isabel Rodríguez, que es la ministra de Vivienda, ha hecho en voz alta una reflexión en la que creo, humildemente, que no le falta parte de razón.
Creo que la polémica que indujo ayer el líder de la oposición es un poco vacía, porque el rey emérito está fuera de España porque él y la Casa Real quieren. Y por tanto, lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país, que yo creo que además pues, vuelve a poner a la corona en una situación complicada. En una situación complicada, creo que tiene razón. Me parece a mí que tiene razón. Bueno, y una cosa más, antes del resumen de otras noticias destacadas de este viernes. Siguen los líos en Vox. Saben ustedes que a Ortega Smith, que fue el brazo derecho de Abascal durante mucho tiempo, se lo quieren liquidar de la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, y ahora resulta que el presidente del Partido Popular en Murcia, de Vox en Murcia, pues también se lo quieren limpiar. Y es curioso porque en Murcia es donde Vox tiene más implantación y donde ha tenido mejores resultados. O sea que parece que el señor Antelo, que así se llama, pues no parece que esté ahí en una situación en la que políticamente las cosas le estén saliendo mal. Pero bueno, se lo quieren limpiar. Y como él se resiste, ha habido dimisión en bloque de toda la dirección del partido, con lo cual se ha montado un lío bastante regular. Verónica Jorro. José Ángel Antelo ha roto su silencio tras la dimisión en bloque del Comité Ejecutivo Provincial que ha provocado su caída. Según el dirigente, su salida es una sorpresa impuesta desde Madrid que llega, dice, en el mejor momento electoral del partido en la región. No tengo explicaciones, la verdad que es una situación extremadamente extraña. Yo creo que es una situación difícil de explicar porque ni siquiera yo mismo la puedo explicar. O sea, ¿qué razón tiene que tenga que dimitir? Cuando yo le he dicho que, pues si me querían, que entendía que incluso, aunque respetaba, no entendía, pues si querían que me cesara, y cesar no me querían cesar, pues si se generaba revuelo en la región de Murcia o en el ámbito nacional, pero dimitir cuando no has hecho nada, pues yo creo que eso no es decente. Antelo ha revelado que la cúpula nacional liderada por Santiago Abascal le comunicó el pasado miércoles su intención de cesarle, ofreciéndole dos alternativas para que se marchara voluntariamente: ser candidato electoral en futuros comicios o portavocía nacional de deportes. Él rechazó ambas. La pregunta es muy sencilla. En España, por desgracia, nadie dimite. El que dimite es porque ha hecho algo mal. Aquí en la región de Murcia, a día de hoy, se puede decir claramente que Vox es el partido con más afiliados por habitante de toda España y que además las expectativas electorales incluso nos ponen para ser primera fuerza en la región de Murcia. Con lo cual, yo le digo que eso no lo puedo hacer. Y la respuesta es una instrucción de presidencia y hay que hacerla ya. Antelo, que entró en el partido de la mano de Javier Ortega Smith, también apartado recientemente de cargos de peso, se siente dolido por la falta de reconocimiento a su trabajo desde 2019. Bueno, es viernes, es 27 de febrero de 2026. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha suspendido por ahora la comparecencia del empresario Víctor de Aldama, a quien se le pedía entregar el sobre que supuestamente le dio a Delcy Rodríguez y que podría estar relacionado con la presunta financiación ilegal del PSOE. Esta estaba fijada para el 4 de marzo, pero el juez ha emitido una providencia indicando que se pospone dado el estado actual de la investigación sobre esos pagos en la sede socialista. Nos lo detalla Pablo Pardo. Buenas tardes. El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido suspender la declaración de Víctor de Aldama, que estaba prevista para el próximo 4 de marzo a las 9:30 de la mañana. Así se desprende de una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que se señala que se suspende, visto el estado de la pieza, por el momento esta declaración. Esta convocatoria estaba enfocada a que el empresario ofreciese la información que contiene el sobre que guardaba en relación a las posibles pruebas de la financiación del Partido Socialista y de la Internacional Socialista. En concreto, este sobre contendría pruebas de que los organismos socialistas recibieron 250 millones de dólares procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana que el régimen bolivariano ha utilizado para blanquear su imagen en el extranjero. Según las descripciones que Aldama hizo en sede judicial en el marco del caso hidrocarburos, el sobre le fue entregado por la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro y contendría la información que haría que el juez Ismael Moreno impute al PSOE por su supuesta financiación ilegal. Y un nuevo informe de la UCO confirma la implicación de un director de Adif en el caso de las mascarillas. Se trata de Micho Miranda, que era el director general de gestión de personas en esa época. Él mismo recibió el aviso de que había 785 empleadas en Adif sin presupuesto asignado, es decir, puestos extra no cubiertos por los fondos previstos. La UCO explica que en este panorama hay que señalar a las personas clave que lograron la elección de Soluciones de Gestión, una de las empresas principales del asunto. Gracias a los correos electrónicos obtenidos por orden judicial el 19 de
febrero del 24, se han aclarado los detalles de cómo se otorgaron esos contratos públicos en Puertos del Estado, Adif y la Subdirección General de Infraestructuras del Ministerio del Interior. Más cosas. La imputación del expresidente valenciano Carlos Mazón por la tragedia de la Dana se encuentra en el aire, ya que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la causa, Nuria Ruiz Tobarra, no argumenta el delito de homicidio imprudente. Paco Cobos. Buenas tardes. Efectivamente, la imputación de Carlos Mazón por la supuesta comisión de delitos por inacción durante la Dana puede caer en saco roto. Fuentes jurídicas conocedoras del escrito elevado por la juez de Catarroja aseguran a Libertad Digital que la instructora no argumenta ni detalla qué inacción concreta del expresidente valenciano pudo agravar la magnitud de la tragedia y el incremento del número de víctimas. Así, señalan que el hecho de que los servicios de emergencia son competentes para realizar su trabajo sin el criterio del presidente valenciano resta credibilidad a la magistrada, que pedía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que imputara a Mazón. Jurídicamente, dicen estas mismas fuentes, no habría margen para imputar a Mazón por los hechos, si bien recalcan que nada tienen que ver en este asunto las responsabilidades políticas. Además, hoy viernes ha testificado como testigo Maite Gómez, la exresponsable de comunicación del expresidente valenciano, quien ha reconocido que facilitaron datos inexactos sobre la ubicación de Carlos Mazón. Nos trasladamos a Valencia. Cuéntanos, Jaime Carro. La declaración ante la juez de Maite Gómez, jefa de prensa de la Generalitat Valenciana, complica aún más la situación del expresidente Carlos Mazón en la investigación por la gestión de la Dana. Maite Gómez ha admitido que la Generalitat difundió horarios sobre la presencia de Mazón en el Palau de la Generalitat sin haberlos confirmado con él, basándose únicamente en lo que consideraron lógico. Una explicación que la magistrada calificó de muy poco creíble, recordándole que en un día como el de la tragedia era imprescindible verificar dónde se encontraba el presidente. Maite Gómez también reconocía que durante toda la tarde no supo dónde estaba Mazón y que no prestó atención a la emergencia porque no era su cometido. Aseguró además que cuando se subió al coche oficial rumbo al CECOPI sonó el S-Alert sin que escuchara ninguna conversación del presidente sobre la situación. Una declaración que refuerza la tesis judicial de desorganización, falta de control y ausencia de liderazgo en las horas más críticas de la tragedia. Y atentos a lo que van a escuchar, porque la Policía Nacional se ve sacudida por un nuevo escándalo. El comisario Emilio de la Calle está bajo escrutinio en la Audiencia Nacional por supuestos abusos laborales y sexuales contra una subordinada en la Embajada Española en Nueva Delhi. Las cintas del caso, grabadas desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025 y reveladas hoy por el periódico El País, impactan por su brutalidad, humillaciones y coacciones continuas, tanto psíquicas como físicas. Te dejo, como un trozo de carne. Te reviento. No quiero. Te he cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. ¿Qué hago? ¿Te pego? Te doy una hostia, sí, a ver si con un ojo morado. Ya me adaptes una colleja. Te doy una colleja y te la volveré a dar. Escúchame. Es que estoy muy nervioso. Por Dios, utilízate, chica. Porque si haces estas cosas después de las veces que te lo digo, es que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. Sufres un retraso mental. ¿Entendido? A la mierda. ¿Sabes qué pasa? A la mierda. Y te lo digo así, claro. A la mierda. ¿Sabes lo que es irse a la mierda? Vete a la mierda. Mira, no me toques los cojones. No me toques los cojones. Yo te he pedido información. ¿No lo sabías? El Ministerio del Interior lo apartó del cargo hace menos de un año al iniciarse la pesquisa. Estos presuntos abusos ocurrieron mientras ejercía en la Oficina de Interior de la Delegación Diplomática en la capital india. Por otra parte, el Departamento de Salud de la Generalitat Catalana ha iniciado una pesquisa al identificar un caso de gripe porcina en una persona de 83 años en Lleida sin ningún contacto previo con cerdos o explotaciones ganaderas. Por último, fuera de nuestras fronteras, Pakistán ha realizado bombardeos aéreos contra las ciudades más importantes de Afganistán en un recrudecimiento de su disputa en la frontera, y el ministro de Defensa pakistaní ya habla de una guerra declarada. Estos ataques aéreos y terrestres que han impactado esta madrugada en bases militares, centros de mando y almacenes de municiones de los talibanes en distintas zonas se han dado tras un asalto afgano contra tropas pakistaníes en la frontera. La situación se ha intensificado desde que Pakistán, potencia nuclear, bombardeó la semana pasada blancos militantes en suelo afgano.